Si hoy alguien te dijera que hubo un tiempo en el que entrar al mar era más seguro que caminar sobre la tierra, probablemente te reirías. El océano siempre fue sinónimo de peligro, oscuridad y muerte. Pero hubo una era olvidada, en la que la lógica dejó de existir. Imagina despertar en un mundo donde el suelo quema, el aire asfixia y cada paso puede ser el último. No hay ciudades, no hay refugios, no hay lugares seguros. La tierra entera se ha convertido en un campo de caza. Las sombras no pertenecen a árboles, sino a criaturas que observan en silencio, esperando el momento exacto para atacar. El calor no da descanso. El día es corto, sofocante, cruel. Y la noche es ainda peor. En ese mundo, correr no siempre te salva. Esconderte no siempre funciona. Y confiar es un error fatal. La vida terrestre se transformó en una condena constante. No importaba si eras grande o pequeño, fuerte o rápido. Algo siempre era más rápido. Algo siempre tenía dientes más largos. Algo siempre estaba esperando. Pero contra toda lógica, el mar ofrecía algo diferente. No paz, no seguridad absoluta, pero sí una oportunidad. Las aguas eran inmensas, profundas y silenciosas. No estaban vacías, pero tampoco estaban llenas de horrores. Flotar significaba respirar. Nadar significaba vivir un día más. Mientras la tierra se devoraba a sí misma, el océano observaba, inmóvil. Esta es la historia de ese tiempo imposible, de cuando el mundo se volvió contra la vida, y de cómo, por un breve y extraño momento, el lugar más temido del planeta fue el único refugio que quedaba. Quédate, porque este mundo no terminó en silencio. No hubo advertencias, no hubo señales claras, solo un cambio lento y cruel que transformó todo. Al principio la tierra todavía parecía habitable. Había movimiento, había vida, había sonidos, pero algo estaba mal. El calor aumentaba cada ciclo, el viento se volvía seco, áspero. La vegetación desaparecía poco a poco, dejando extensiones abiertas donde no había dónde esconderse. Las criaturas que caminaban sobre el suelo comenzaron a cambiar. Algunas crecieron, otras se volvieron más agresivas. Los más débiles desaparecieron primero, borrados sin testigos. La tierra ya no era un hogar, era una trampa. Los ríos dejaron de ser descanso. Las orillas se llenaron de emboscadas silenciosas. Acercarse al agua dulce era apostar la vida. Muchas veces, perder. Las noches traían gritos lejanos, no de uno, sino de muchos. Ecos de cacerías, de huidas fallidas, de finales inevitables. Nadie dormía de verdad. Dormir era bajar la guardia. Y aún así, lo peor no estaba en el cielo ni en el suelo. Estaba en la sensación constante de ser observado. Sobrevivir significaba aprender rápido, aprender a huir, aprender a esconderse, aprender cuándo rendirse. Pero mientras la tierra se volvía más hostil cada día, algo extraño ocurría lejos de las planicies ardientes. Más allá de la costa, donde el suelo desaparecía y comenzaba el agua, el peligro parecía distinto, no menor, solo diferente. El mar no prometía seguridad, pero tampoco prometía una muerte inmediata. Y cuando la tierra se convirtió en una sentencia, muchos comenzaron a mirar hacia el horizonte azul con una pregunta que jamás se habían atrevido a hacer. ¿Y si el verdadero refugio nunca estuvo en tierra firme? La tierra se convirtió en territorio de caza. No había estaciones suaves ni días tranquilos. El calor aplastaba todo. La arena quemaba. Las rocas ardían. Y sobre ese paisaje hostil se movían los verdaderos dueños del mundo. Eran rápidos, eran silenciosos y no fallaban. Cazaban sin descanso. No por necesidad, sino porque dominaban. Sus cuerpos estaban hechos para correr largas distancias. Sus dientes eran largos, curvos, diseñados para abrir carne con facilidad. Cuando aparecían, no había advertencia, solo el impacto. Los herbívoros se agrupaban, pero ni eso los salvaba. Los depredadores atacaban por los flancos, aislaban, derribaban. La sangre manchaba el suelo seco, desapareciendo rápidamente bajo el polvo caliente. Incluso los más grandes caían. No existía un tamaño seguro, no existía una fuerza suficiente. Siempre había algo más rápido, más feroz, más decidido. La tierra no ofrecía refugio. Los árboles eran escasos, las sombras traicioneras.
Cada movimiento levantaba polvo. Cada error llamaba la atención. Vivir significaba moverse sin ser visto, algo casi imposible en un mundo abierto y seco. Algunos intentaban esconderse en madrigueras. Otros vagaban de noche, creyendo que la oscuridad ayudaría. Pero la noche pertenecía a otros cazadores, con sentidos más agudos y hambre constante. El miedo no era ocasional, era permanente, y mientras la tierra se llenaba de muerte, el número de criaturas disminuía. No porque el peligro se fuera, sino porque el mundo estaba ganando. Muchos murieron sin entender por qué, otros huyeron sin saber a dónde. Pero todos aprendieron una verdad brutal: la tierra ya no quería vida. El mar siempre había sido temido, su profundidad, su silencio, su oscuridad. Pero ahora, frente a una tierra que mataba sin descanso, el agua comenzó a verse diferente. No como un hogar, sino como un límite. Un borde donde el horror terrestre no podía seguirte con tanta facilidad. Las criaturas que se aventuraban al océano sentían el cambio de inmediato. El calor disminuía. El aire se volvía más soportable. Flotar significaba descanso para músculos agotados. El agua amortiguaba el sonido, ocultaba movimientos, borraba rastros. No todo era seguro. Había vida bajo la superficie. Había bocas, cuerpos deslizándose en silencio. Pero no eran innumerables, no eran constantes, no dominaban cada rincón. En el mar, el peligro era ocasional. En tierra era garantizado. Nadar lejos de la costa se volvió una estrategia. Mantenerse en movimiento, flotar, descansar sobre corrientes tranquilas. Algunos aprendieron a vivir entre la superficie y la profundidad, evitando las zonas más oscuras. No era comodidad, era supervivencia. Mientras la tierra ardía y se llenaba de cadáveres, el océano se mantenía estable. No amable, pero indiferente. Y esa indiferencia era un regalo. Muchos murieron aprendiendo, otros lograron adaptarse. Por primera vez, el miedo no venía de todas direcciones, solo de algunas. Y en un mundo donde todo quería matarte, eso era suficiente para llamar al mar un refugio. No todos huyeron. Algunos se quedaron en tierra firme por orgullo, por instinto o porque nunca conocieron otra opción. Eran los últimos resistentes de un mundo que se derrumbaba. Vivían al límite, comían poco, dormían menos. Aprendieron a leer el viento, a sentir vibraciones en el suelo, a interpretar silencios. Cada sonido podía significar muerte. Cada calma, una emboscada. La tierra se volvió más seca. Los oasis desaparecieron. Las presas escaseaban. Los depredadores hambrientos se volvieron aún más agresivos. El canibalismo apareció. La desesperación también. Los enfrentamientos entre cazadores se volvieron comunes. Ya no había suficiente para todos. El mundo se estrechaba. Algunos intentaron seguir el ejemplo de los que habían huido al mar. Se acercaron a la costa y murieron en el intento. Las orillas eran traicioneras. El límite entre tierra y agua estaba vigilado por emboscadores pacientes. Para muchos la decisión llegó tarde. La tierra no perdonaba errores, no ofrecía segundas oportunidades, y poco a poco los sonidos terrestres comenzaron a desaparecer. Menos pasos, menos gritos, menos vida. El mundo se estaba quedando en silencio. Desde el agua la tierra parecía distinta, lejana, hostil, muerta. Las criaturas que sobrevivían en el océano observaban las costas desde la distancia. No entendían del todo lo que había pasado, pero sentían la diferencia. El mar no celebraba, no protegía, solo permitía existir. Las corrientes llevaban restos desde la tierra, polvo, fragmentos, cuerpos. El océano los aceptaba sin juicio, sin prisa. La vida marina también sufría cambios. El agua se calentaba lentamente. Algunas zonas se volvían incómodas. Pero aún había espacio, aún había oxígeno, aún había movimiento. Comparado con la tierra, el mar seguía siendo vida. Por un breve momento en la historia del mundo, el equilibrio se invirtió. El lugar más temido se volvió el más habitable. Y la tierra, el origen de todo, se transformó en un enemigo. Pero nada dura para siempre. El final no fue silencioso. La tierra tembló, el aire se volvió tóxico. El cielo se oscureció, el calor aumentó más allá de lo soportable. Incluso el océano comenzó a cambiar. Las aguas se calentaron, se volvieron densas, difíciles de habitar. La vida en todos los lugares comenzó a desaparecer. No hubo vencedores, no hubo refugios definitivos. La tierra terminó lo que había empezado, llevándose casi todo con ella.
El mar resistió un poco más, pero también cayó. El mundo se vació. Cuando todo terminó, la Tierra ya no era reconocible. Lo que había sido un planeta lleno de movimiento, sonido y vida, se convirtió en un lugar roto, silencioso y vacío. La mayoría de las criaturas desaparecieron, llevándose consigo historias que nunca serían contadas. Pero quedó una lección, una verdad incómoda grabada en la memoria del mundo. La naturaleza no es buena ni mala, no protege ni castiga, simplemente continúa. Hubo una era en la que caminar sobre la tierra significaba morir, y sumergirse en el océano ofrecía una oportunidad. Una excepción breve, extraña, imposible. El mundo aprendió, la vida aprendió, y de esas cenizas, millones de años después, surgiría algo nuevo. Pero eso es otra historia.